EBF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar. Bienvenidos a Donacción, su magazín semanal de salud y vida sana. Empezamos el programa con Ángeles Ricardo Martínez. Ella es la madre de un niño con fibrosis quística. Nos contará su experiencia. Esta semana, segunda entrega de Perlas de Felicidad, con Eva Tabat. En discapacidad, Natalia Cañeque, desde Gran Canaria, nos muestra la organización Plena Inclusión Canarias. Seguidamente, el nutricionista Alejandro Silvera hablará de la popularmente conocida como comida rápida. Como no, Marta González Luengo explicará lo que es la podología preventiva. El doctor y director médico de la Clínica Nivaria de Santa Cruz de Tenerife, Javier Rodríguez, habla del trato al paciente. Y acabamos, como siempre, con nuestro zapping con vídeos de temas sociosanitarios seleccionados especialmente para ustedes. Vives en mí, como un mar en calma, pan del alba, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como una simiente que da la gente, vives en mí. Hombre, él es la persona que más me ha enseñado en mi vida, porque desde ya 6 meses de embarazo, pues mediante una ecografía, me dijeron que entramos en un protocolo y nos dijeron que el niño tenía la enfermedad, padecía la fibrosis quística, la delta 508. En la ecografía se veía en el intestino, se veía moco, que es muy típico de la enfermedad de mi hijo. Entonces, a partir de ahí se abrió un protocolo, se nos hizo una analítica y se vio que éramos portadores sanos de fibrosis quística, la delta 508, que es la más grave y la más común dentro de la raza blanca, ¿no? Y yo soy enfermera. De hecho, trabajé en pediatría mucho antes de nacer mi hijo, en el año 92, y me acuerdo que en pediatría, que además me reconozco enfermera muy mala en pediatría, porque era horroroso, y veía a los niños con fibrosis quística muy malitos, con 5 o 6 años, y decía, menos mal que en mi familia no hay esta enfermedad. Se me quedó grabado los años, ¿no? Cuando me dijeron que el niño lo tenía, se me quedó un poco impactado, como diciendo, nadie está libre de este tipo de enfermedad ni de otras, ¿no? Primero, la perla no se consigue mirando hacia afuera, sino que se consigue queriéndose. Y queriéndose a uno significa que todo lo que son los problemas de la vida los tenemos ahí y no los vamos a poder evitar, pero la forma en que tú te tomas esa vida, la forma en que tú reencuadras esa situación, puede hacer que de algo que te ponga muy nervioso, o que te ponga de verdad irascible, o que te haga sentir mal, pues tú te sientas bien, a pesar de. Por ejemplo, tú estás en una cola en la autopista y no puedes salir de ahí, y sabes que tienes para 1 hora y media para llegar a tu lugar de trabajo y que encima vas a llegar tarde y la reunión es importante, pero no puedes hacer nada salvo lo que ya has hecho, que has avisado que llegarás un poco tarde. Bien, tienes 2 opciones. O bien te corroen los nervios y llegas, de verdad, cuando llegas hecho un trapo, con el estómago encogido, hasta con dolor de estómago, o bien, ya que no puedes hacer nada, pues por lo menos pásalo bien, ponte música, piensa en algo agradable. Ese momento de no estar bien, pásalo bien, porque no vas a hacer nada que lo evite. Y eso parece que no es fácil, pues es realmente ser consciente que es lo mismo
El tiempo va a ser el mismo, que te pongas nervioso o que no te pongas nervioso, va a ser el mismo. Pues por lo menos pásalo bien y cuando llegues, por dentro estate relajado, que rendirás mejor en tu trabajo. Plena Inclusión Canarias es la asociación de entidades que trabajan en pro del colectivo de personas con discapacidad intelectual o el desarrollo y sus familias en Canarias. Somos un grupo de entidades de base familiar que prestamos apoyos y servicios, defendemos derechos, que es muy importante, y somos agentes de cambio social. Cuentan siempre que claro que fue complicado el tema de aunar todo el movimiento asociativo en base a un mismo fin, con una visión mucho más potente, porque además nosotros pertenecemos a un movimiento nacional, Plena Inclusión, que hay una en cada comunidad autónoma, con lo cual tenemos unos beneficios que no tendría a lo mejor de compartir gestión del conocimiento, de sinergias, de poner el mismo programa aquí que en Vigo, de compartir mucho, que al final es muy potente para el movimiento asociativo, para las personas a las que nos dedicamos, que es lo importante, claro. A ver, Plena Inclusión es como si fuéramos la que aglutina a las entidades en Canarias. Entonces tiene una asamblea general, como cualquier asociación, su junta directiva, donde está representada cada una de las entidades miembros, el equipo de gerentes, donde está representado cada una de las entidades miembros, y luego los diferentes grupos de trabajo en redes. Nosotros funcionamos mucho en red con las entidades, pues la red de salud mental, la red de familias, porque así trabajamos y sabemos que llega todo a todos lados en el archipiélago. El tipo de comida rápida del que hablamos es muy accesible, es muy palatable, los precios son muy competitivos y entonces las alternativas, desde luego, pues tiene uno que asumirlas desde el punto de vista de la conciencia y del carácter, porque si no es imposible competir con ese tipo de productos. Yo creo que ahí la familia juega un papel fundamental, papel que quizás en las últimas décadas se ha perdido, no solo a nivel de educación nutricional o alimenticia, sino a otros muchos niveles. Se ha otorgado el papel educativo solamente al colegio, a la escuela, y en realidad pues hemos dejado a los niños un poco a la deriva, en manos de la televisión, de internet, con todos los riesgos que ello conlleva. En el caso de la televisión, publicidad de productos alimenticios, de alimentos muchas veces completamente sesgada, tendenciosa, intentando atraer a un público que saben que mueve mucho dinero y que les puede ser muy fiel. Bueno, y eso ha generado pues unos hábitos de consumo, unas costumbres que son difíciles de desarraigar. Entonces el trabajo está ahí en el día a día, los padres en casa sobre todo, yo situaría el primer pilar ahí, y para ello las personas que nos están viendo pues deben saber que, tal y como nos contaban nuestros padres y abuelos, el dar ejemplo es lo primero. Difícilmente puedo estimular yo el consumo de verdura en un niño si no me ve consumir esa verdura, ese potaje, esa ensalada. Lo mismo sucede con el pescado. Ellos imitan nuestros comportamientos y en el caso de la alimentación es uno más. Podríamos incluso implicarlos en el proceso de compra, en el mercado, en el súper. Podríamos implicarlos en la selección de los mejores, en el conocimiento, pues yo qué sé, de las especies diferentes de naranjas, de tomates o de las variedades en este caso, e incluso hasta dependiendo de la edad y de la destreza, hasta en la elaboración. Ahora tenemos ejemplos con múltiples programas que centran en los niños, bueno, el interés culinario, también pueden hacerlo, y de alguna manera los estamos involucrando de forma activa en algo que podemos contarles después, que en realidad les está beneficiando, está haciendo que su cuerpo funcione correctamente,
y, por decirlo con un símil quizás automovilístico, se averíe con menos facilidad. ¿Por qué no tenemos popularizado el hecho de la podología preventiva? Pues yo creo que es una cuestión social, o sea, no lo hemos visto antes, llevamos muchos años, nos costó entrar también en la odontología preventiva, nos costó entrar en que tenemos que revisarnos los ojitos e ir al oftalmólogo una vez al año, y bueno, con el tiempo llegaremos a también hacer la consulta del podólogo preventiva. También volvemos a lo mismo, o sea, el problema es que muchas veces la mayor parte de la sociedad no saben para qué está el podólogo. Porque siguen pensando que el podólogo solamente me va a cortar la uña y luego me va a quitar el callo. Y luego, aparte, el problema del podólogo, que es lo que estamos sufriendo, es el intrusismo profesional, que nos está haciendo un montón de daño a nosotros como profesionales, pero sobre todo al paciente le está haciendo daño. A ver, yo llevo sin subir los precios 10 años, ¿eh? O sea, yo estoy en el puerto, no me puedo permitir el lujo de poder subir. A pesar de que me ha subido todo, sobre todo el autónomo, no sé si te das cuenta que nos ha subido el mes pasado, vale, yo no pienso que tenga que subir la consulta porque las rentas donde nosotros vivimos son bajas. Si yo subo la consulta, posiblemente muchísima gente que viene todos los meses no podría venir. Entonces yo prefiero no subir la consulta, tengo que estar en el mínimo, que es el que nos marca el Colegio de Podólogos de Canarias, pero de ahí, de momento, yo no puedo subir la consulta. Las consultas, la primera consulta son 35 euros y el resto de las consultas en torno a los 30 euros, exceptuando un poco más caro que es el estudio biomecánico. Entonces, claro, ahora mismo no se pueden subir las consultas. La clínica Nivaria nace porque creemos que existe una demanda respecto a una determinada filosofía o forma de atender al paciente. Nuestro trato con el paciente siempre ha tenido un aspecto muy empático, muy amigable, muy familiar. Y eso lo hemos querido transmitir desde el comienzo, no solo dentro del despacho médico, con la atención propiamente dicha especializada, sino desde el propio personal. Todo el personal que forma parte de nuestra clínica forma parte de, por así decirlo, una familia. Entonces, han sido seleccionados por su capacidad de empatía, por su digamos, amigabilidad, por así decir, su bondad personal, evidentemente al margen de su competencia profesional, que evidentemente tiene que ser muy alta debido a la alta tasa de asistencia que tenemos. Nosotros, aunque Nivaria es un nombre nuevo, nuestro centro lleva ya 12 años en nuestra ciudad. Y fue una iniciativa pues de dos médicos del Hospital Universitario de Canarias, al que luego complementamos con muchos más
oftalmólogos de ambos hospitales universitarios de Canarias, y el lugar donde nos encontrábamos previamente era un lugar con un acceso poco cómodo, no había facilidad para aparcar, los pacientes no encontraban el centro de forma simple y su nombre era complejo. Cuando le preguntabas a alguien dónde fuiste operado, casi nadie decía en el centro oftalmoquirúrgico, porque es un nombre difícil. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos pensando en hacer un traslado de lugar, de ubicación, vemos que hay una zona que tiene disponibles unos locales. Uno de esos locales donde íbamos a implementar el quirófano tenía además un parking, con lo cual la facilidad que tiene un paciente a la hora de acceder a su cirugía es máxima. El paciente aparca y en 3 metros está en la recepción de donde va a ser operado, y de la recepción al quirófano hay otros 4 metros, con lo cual para pacientes que, sobre todo la mayoría son mayores, pueden tener alguna dificultad en su movilidad o con movilidad reducida, pues nos viene muy bien. how to squeeze the oranges out of this different squeezer, and these oranges are from the neighbours and they've got more orange juice inside. So let's get started. Falling from high places, falling through lost spaces. Now that we're lonely, now that there's nowhere to go, watching from both sides, these clock towers burning up. I lost my time here, oh, I lost my patience with it all. Let's go, 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 go. Look at all that juice. Yeah, look at all that juice we've got. It's going to fill up to here. We've got only one, and then it makes perfect. ¡Gol! 3-0 para los visitantes. ¡Eso es penalti! Falta contra el equipo de casa. Árbitro, ¿estás loco? ¿Ah? No permitas que tu frustración degenere en abuso. We lost faith in the arms of love. It gets lots out. You see? Better than the oranges in... Yeah. Isn't it? Because they're London. mini. They're mini. Yeah. Absolutely mini. You've been hiding lately, where you've been hiding from the news. 'Cause we've been fighting lately, we've been fighting with the war. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. Es todo tan emocionante. Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas. And ours are big. You have to get them from Iceland, and we don't. We get them from our neighbour. They get them from Tosca, from Tesco's. Yeah. They get them from...
Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Ready, steady. And pour it into a cup like this. Look at all that juice. Yep. I fill up to the top. Okay, say cheers. Cheers! Bye! EBF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar.